Buenos días, doctora. En un momento empiezo a presentar. Sí, gracias. Sí, pero voy a hacer ejercicio. ¿Qué perro? Perrote. Perrucho. Las patas no aguantan. Me parece que ayer nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? El Juan. ¡Ay! Lari. Sí. Tu puta madre, Juan Guarnizo. Sí, buenos días, doctor y compañeros. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tema de las fobias. La siguiente, por favor, Lucy. Ahora vamos a empezar con lo que es la agorafobia. No se oye muy bien, Marco. ¿No me escucha bien, doctora? Acércate un poquito más. ¿Ya se escucha mejor, doctora? Ok, bueno, vamos a continuar. Antes, en la antigua Grecia, el ágora era la plaza del mercado de los antiguos griegos. Hoy el uso contemporáneo se le atribuye al temor que algunas personas tienen o sienten ante cualquier situación embarazosa o lugar que les parezca difícil escapar. La agorafobia, como ya una definición, es el miedo o ansiedad intensa acerca de dos, ya sea más de las 5 situaciones siguientes, ya sea el uso de transporte público, puede ser automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, estar en espacios abiertos, ya sea un estacionamiento, mercado, alguna plaza, como su nombre lo había dicho, de lo que es el ágora, estar en sitios cerrados, tiendas, teatros o cines, hacer cola o estar en medio de una multitud y estar fuera de casa solo. Lo que sigue, por favor. Bueno, el individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Esas situaciones casi siempre van a provocar miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. Y el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. La que sigue, por favor. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Otra afección médica, ya sea una enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedad de Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. La que sigue, por favor. Bueno, aquí realmente para lo del tratamiento para todas las fobias sociales, bueno, el tratamiento para la agorafobia vendría siendo el mismo que para el trastorno de ansiedad social o la fobia social. Así que pues, lo voy a comentar más adelante, pero a grandes rasgos, para los trastornos fóbicos normalmente suelen utilizarse lo que son los antidepresivos ISRS, como lo de principal elección es la paroxetina, fluoxamina, sertralina o la venlafaxina. Bueno, ahora la fobia específica, que es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. Bueno, ahora, lo que va a provocar el miedo o el objeto o la situación
Esto va a provocar una ansiedad inmediata y se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, aquí es una pequeña imagen de lo que es algunas de las fobias específicas más comunes. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. Bueno, aquí podemos entender que normalmente el miedo o la ansiedad es más exagerado de lo que si podría plantear siquiera un peligro de esa situación o objeto. El miedo, la ansiedad o evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Esto va a causar malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, como la mayoría de las fobias. La alteración no se va a explicar mejor por la presencia de síntomas de trastorno mental, como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes. Objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, recuerdos, sucesos traumáticos, dejar el hogar o separación de figuras de apego, o ya sean situaciones sociales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí había encontrado dentro de lo que es el DSM-5 cómo se puede codificar en base a una estímulo fóbica. Bueno, la primera es lo que es el código 300.9, que es para un animal. Por ejemplo, ya puede ser ¿le puedes dar un clic, Leslie, por favor? En lo que pueden ser arañas, el 300.29, que es el entorno natural, ya sea, no sé, aquí creo que era mayormente, por ejemplo, lo que es el miedo a las alturas. ¿Le puedes dar un clic, Leslie, por favor? Luego tenemos el 300.29, que es el miedo a la sangre, infecciones, heridas. Bueno, aquí había una nota que es se seleccionó el código CIE10MC, se dice cómo va a seguir. Como vemos, dentro de lo que es el número hay uno que es en paréntesis, que es F40.23, y la X va a ir variando dependiendo, ya sea miedo a la sangre, que la X va a cambiar por un 0. El F40.231, que es miedo a las inyecciones o transfusiones. El F40.232, miedo a otra atención médica. Y el F40.233, miedo a una lesión. Y tenemos lo que es el 300.29, que es otro tipo de miedos, que me parece que normalmente es lo que es miedo, por ejemplo, a volar, a los aviones. La que sigue, por favor, Lucy. Bueno, ahora dentro de la epidemiología, al menos en nuestro país, las fobias específicas afectan al 9.8% de las mujeres y el 4% de los varones. Y aunque las fobias se inician alrededor de los 10 años, la edad de aparición varía dependiendo del tipo de fobia. Las fobias a los animales o las situaciones ambientales, como son las alturas, tormentas o el agua, a la sangre e inyecciones, se inician con más frecuencia en las niñas. Normalmente, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez ha experimentado un miedo exagerado por lo que son los arácnidos. En tanto que las situacionales, ya sea como lo son los aviones, elevadores o lugares cerrados, tienen una distribución bimodal, pues pueden aparecer en la niñez y en la tercera década de la vida. Aquí sigue, por favor. Bueno, ahora, con respecto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento, lo que es la psicoterapia y lo que es la terapia farmacológica. Entre la psicoterapia, pues optamos por lo que es la terapia conductual a través de la exposición. Va a constituir el tratamiento fundamental de las fobias específicas. Consiste en la desensibilización sistemática y el modelamiento. La desensibilización sistemática consiste en entrenamiento en relajación combinado con exposición gradual al estímulo obtenido. En el modelamiento, el terapeuta se expone al objeto temido y anima así al paciente a imitarlo. Yo entiendo básicamente que es
superar el miedo. No sé si esté correcto en eso, doctora. Sí, el irlo enfrentando poco a poco, aunque se llama sistemática porque efectivamente va poco a poquito. Primero hay que enseñar al paciente pues unos ejercicios de relajación o de respiración y de ahí poco a poquito acercándose en la imaginación, en una foto y ya finalmente ver, tener en vivo, por ejemplo, las arañas, ¿no? Primero imaginarlas, después en fotos y al final es ya en vivo las arañas, o sea, poco a poquito para que vaya poniendo en práctica sus ejercicios de respiración y efectivamente es así, o sea, es poco a poco. Sí, chévere, doctora, la que sigue, por favor, Luisa. Bueno, y ahora con respecto al tratamiento farmacológico, dentro de los estudios, para las fobias específicas, todavía es incipiente, sin embargo, podemos hallar evidencia principalmente del uso de otros fármacos, lo que es la paroxetina, del escitalopram y lo que es el clonazepam para fobias de sangre e inyecciones. La que sigue, por favor, Luis. Bueno, ahora vamos con el trastorno de ansiedad social, también conocido como TAS o fobia social. Aquí es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Bueno, aquí se entiende por el hecho de que la acción que puede realizar el individuo, el paciente, él sienta que puede ser juzgado. Algunos ejemplos son los de interacciones sociales, ser observado y actuar delante de otras personas. Algo, por poner un ejemplo, es que, por ejemplo, puede ser lo mismo, ¿no? Que estar exponiendo, tener miedo a hacer el ridículo o quedar en vergüenza. Aquí, bueno, con una nota decía que en los niños la ansiedad se puede producir en reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en interacción con los adultos. El individuo tiene un miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Como comentaba, que se humillen o se avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Aquí podríamos decir que una característica es que a estos pacientes les importa mucho como la opinión de los demás sobre ellos, o sea, cómo los demás pueden ver su actuar. Aquí sigue, por favor. Las situaciones sociales que siempre provocan miedo o ansiedad. En los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural, como habíamos mencionado igual en las fobias específicas. Normalmente va a ser exagerado con respecto a lo que en realidad está sucediendo. Le sigue, por favor. Ahora, el miedo, la ansiedad o la ubicación, como había dicho, son desproporcionados, es persistente y dura típicamente 6 o más meses, causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Generalmente estas situaciones les impiden desarrollarse correctamente con las demás personas. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni otra afección médica. Es decir, el uso de drogas realmente no está muy relacionado. Si existe otra afección médica, el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Y aquí se debe especificar como sola actuación si el miedo se limita a hablar o actuar en público. Aquí sigue, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología, en la población mexicana, el 1.7% experimentará a lo largo de un año los síntomas correspondientes a la fobia social y el 4.7% lo hará a lo largo de su vida. Esa cifra es muy inferior con respecto a los de nuestro país vecino, donde la prevalencia a lo largo de la vida es del 12%. Aquí las mujeres se van a ver 2 veces más afectadas que los hombres. Normalmente va a iniciar a finales de la niñez y principios de la adolescencia, por lo que obviamente va a interferir con los aspectos sociales y vocacionales de la personalidad debido a presentarse en una etapa crucial para el desarrollo de
lazos sociales y humanos. El efecto es aún mayor cuando coexisten otros trastornos con la fobia social. Es el caso de los trastornos de pánico, ya sea el depresivo mayor o por uso de sustancias, inclusive de bulimia nerviosa y el trastorno dismórfico corporal. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, la American Psychiatric Association definió los siguientes criterios para establecer el diagnóstico del trastorno de ansiedad social. Bueno, la persona sentirá miedo y ansiedad ante situaciones sociales que no representan mayor estrés. Al interactuar socialmente, conversar, hablar con personas desconocidas, comer o beber ante otras personas, o bien al hablar en público, además sienten inseguridad y temor de lo que los demás noten su nerviosismo, lo que hace evitar tales situaciones o experimentar gran ansiedad al interactuar con los demás. Es lo que les comentaba. Normalmente, pues, las situaciones que nosotros normalmente realizamos de salir a hablar con un amigo, tomar un café, exponer o cualquier cosa que para nosotros pareciera normal, para ellos se les provoca a veces está un gran pánico. La que sigue, Leslie, por favor. Bueno, ahora igual, como la mayoría de las fobias, tenemos dos tipos de tratamiento, que es la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. Aquí el objetivo del tratamiento psicológico es ayudar a la persona a aprender respuestas apropiadas ante las situaciones que teme. Los pacientes necesitan cambiar su forma de pensar acerca de las interacciones con otros, que es la reestructuración cognitiva. Para ello se combinan las técnicas de reestructuración cognitiva y la exposición a las situaciones sociales temidas, además de proporcionar entrenamiento en habilidades sociales de manera que pueda sentir más confianza al momento de interactuar con los demás, que es normalmente lo que un punto clave con lo que no se pueden desarrollar bien con las personas, porque sienten desconfianza y miedo por las acciones que ellos pueden realizar y que para ellos podrían ser juzgados o verse avergonzados. Lo que sigue, por favor, Leslie. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, se enlistan antidepresivos inhibidores tanto irreversibles como reversibles de la monoaminoxidasa, antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o antidepresivos duales, las benzodiazepinas y los betabloqueadores adrenérgicos como el tratamiento de la fobia social. Los psicofármacos más utilizados como tratamiento de la fobia social son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, las benzodiazepinas y la venlafaxina. Tales como ahorita en la siguiente diapositiva, ¿le puedes cambiar por favor, Leslie? Son los que consideré los principales para el tratamiento de las fobias sociales. Lo que es la paroxetina, escitalopram, sertralina, la fluoxetina, el clonazepam y la venlafaxina. Y bueno, me parece que es todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. ¿Me va a agregar algo, doctora? No, más bien les quería preguntar, ¿quieren, seguimos viendo todos los temas y las preguntas al final, chicos, o quieren hacer preguntas? Ahorita acaban de terminar un tema más, como quieran, muchachos. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Que prosigan sus compañeros? Bueno, entonces, sí, inicia con tu tema, Iván, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Buen día, compañeros. Ahora toca el turno del trastorno obsesivo compulsivo, o por sus siglas y comúnmente conocido como TOC. La siguiente, por favor.
Bueno, vamos a intentar dar algunas generalidades, iniciando que con el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como el TOC, se considera una de las enfermedades más complicadas, con un difícil diagnóstico, manejo y con varias comorbilidades. También ocupa el 10º lugar entre las enfermedades más incapacitantes, según la Organización Mundial de la Salud. Esto debido, ya que el paciente presenta síntomas que le afectan su vida cotidiana de una manera muy importante que vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar con su epidemiología, que nos dice que este trastorno se va a presentar de 2 a 4% en niños y adolescentes y entre 2 y el 3% en adultos. La edad media de inicio se aproxima a los 20 años, sin embargo se estima que un 50% de estos adultos inician síntomas a los 11 años. Eso nos puede dar una pequeña, algunos indicios de que podríamos tener algún conocido, algún familiar o un amigo de la primaria, de la secundaria, que posiblemente esté pasando por un problema de estos. La siguiente, por favor. Y bueno, entre sus comorbilidades, aquí vamos a ver que los pacientes que presentan ese trastorno se pueden presentar junto con otras enfermedades mentales, no es exclusivo que van a presentar ciertos síntomas. También vamos a ver que se relacionan con trastorno bipolar, la depresión mayor, algunos episodios maníacos, intentos de suicidio, trastornos de alimentación, la fobia social y la ansiedad generalizada, básicamente los que ya hemos venido viendo desde un inicio, y algunos otros no, pero creo que vamos a ir viendo conforme avancemos. En lo anterior, gracias. Al padecer estas patologías mentales junto con el TOC, también van a presentar una peor calidad de vida, una inestabilidad emocional y problemas familiares, problemas laborales, entre otros. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, en su etiología, vemos que son principalmente factores biológicos en los cuales se subdividen en 4 principales, que comenzaremos con los 2 primeros, que son el de neurotransmisores, que se dice que está implicado el sistema serotoninérgico, el sistema noradrenérgico y el de neuroinmunología. Este último es un poco controversial, ya que no hay mucha información al respecto, aún está en estudio, por lo que no encontré información verídica o que esté validada al momento. El segundo es que en la neuroimagen se van a ver, o se ha visto más bien, que hay una alteración de la corteza orbitofrontal, caudado y en el tálamo. La siguiente, por favor. La siguiente, que son de las más frecuentes, o que muchos se los atribuyen a estos dos, es de tipo genético, que no se ha encontrado, al igual que el anterior, no se ha encontrado un componente genético significativo, no es como que, ¿sabes qué? Pues este gen que codifica para que estés predispuesto a padecer TOC, aún no está muy bien dilucidado este campo, pero esperemos que en unos años haya más información al respecto. Y el último, que tal vez es el más conocido, que son los factores conductuales, en el que nos habla sobre los pensamientos que antes eran neutros, que a lo mejor antes para nosotros eran algo normal, como dicen aquí en mi pueblo, el pan de cada día, ¿no? Podríamos hacerlos comúnmente y que a lo largo se van a convertir en unos generadores de ansiedad si no los hacemos. Se vuelve una especie como de ritual. Y bueno, pues estos al hacerlo, van a hacer que nos reduzcan esas impulsiones a padecernos ansiedad. La siguiente, por favor. Y bueno, ya con respecto al cuadro clínico, se han realizado múltiples estudios donde se agrupan los síntomas de este trastorno, como en la famosa lista del chequeo de síntomas de este trastorno en la escala de Yale-Brown, en la cual se han descrito 4 dimensiones para el TOC. Iniciando con el número 1, que nos habla sobre una simetría y el orden. Como su nombre lo dice, o sea, hemos visto a lo mejor en algunos programas estos famosos de Discovery Home and Health, en el que nos habla sobre algunas personas que tienen una obsesión tremenda sobre que quieren todo a la perfección en su casa, que si llegan a encontrar algo que no está en su lugar se alteran, se irritan impresionantemente.
que no toleran que no toleran que esté todo desordenado, y bueno, pues muchas veces dificulta la vivencia en ese hogar. Y bueno, que el siguiente punto nos habla sobre la contaminación y el lavado. Muchas veces hemos visto a personas que a lo mejor no pueden ni siquiera saludar de mano a otra persona porque piensan que a lo mejor los van a enfermar, y bueno, esto se ha disparado más con la contingencia sanitaria de hoy en día, que si esas personas de por sí tenían un problema con la limpieza, bueno, pues ahora no me quiero ni imaginar cómo les habrá ido en todo esto. Y la siguiente, por favor. La siguiente nos habla de la acumulación. La acumulación, como su nombre lo dice, son aquellas personas que tienden a acumular ciertos objetos, tal vez a lo mejor como un hobby de tipo coleccionistas, pero hay momentos en los que este tipo de personas, la cantidad de objetos que tienen es tanto que incluso es preocupante que a lo mejor en su casa estén repletas de tantos artículos que para muchas personas a lo mejor son inutilizables o que nunca las van a ocupar en un futuro próximo, pero que para ellas es necesario que estén ahí en su casa. Y bueno, el último punto nos habla sobre la sexualidad, sobre la religión o la agresión. El más común, a mi parecer, por lo que la biografía mencionaba, era la religiosa, ya que habían personas que si no hacían cierto como ritual hacia su Dios, el que sea, que es en lo que sea que ellos creían, no se sentían tranquilas. Ellas estaban siempre con ese pensamiento constante de, y si no hice bien esto, si es que no le estoy dedicando mucho tiempo, si es que tengo que estar rezando más, tengo que estar orando más. O sea, ellos se crean un pensamiento constante de estar ahí, y al momento de que, pues, a lo mejor si es que tienen familia, pues les cae extraño que todo el día esté afuera o esté haciendo otras actividades. Y bueno, pues eso va a implicar en sus relaciones, si es que tiene esposo o esposa, familia o hijos o algo similar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ello se nota que hay un trastorno heterógeno con una amplia variedad de síntomas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando al diagnóstico, según los criterios del DSM-5, hay 4 criterios y se dividen en criterio A, B, C y D. Iniciando con el primero, que nos habla sobre la presencia de estas obsesiones, compulsiones o ambas. La siguiente. Y bueno, vamos a iniciar con las obsesiones que las intentamos describir, que son pensamientos, creencias o ideas recurrentes que dominan el contenido mental de la persona. Persisten, no obstante, el hecho de que el individuo pudiera creer que no son realistas y que trate de resistirse a ellas. Ahora pasamos con el siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de las compulsiones, estos van a ser actos que bien pueden ser físicos o mentales, que se llevan a cabo de manera repetida, de tal manera que el paciente se da cuenta de que no son apropiados o útiles, que a pesar de que sabe que no le sirven para nada, pero sin embargo, como les comento, siente esa necesidad de hacerlos aún así. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo una tabla que mencionaba el artículo que consulté sobre todos estos signos y síntomas para la detección y o derivación de obsesiones, compulsiones que se presentan comúnmente en niños y adolescentes, que si recordamos la epidemiología nos hablaban que, bueno, pues este rango de edad eran de los más comunes a padecer o en donde se presentaban los inicios de estos síntomas y signos en este trastorno, iniciando por las obsesiones como la contaminación, el dañar a sí mismo a otros, las agresiones, el sexo, el escrúpulo y la religiosidad, pensamientos prohibidos, la simetría, que creo que muchos hemos visto más de la simetría, o el decir, preguntar o confesar. Y en el caso de las compulsiones, como la de lavarse, la de repetir, la de comprobar, esa la hemos visto muy frecuentemente con personas, a lo mejor incluso nos ha pasado, ¿no?, que sentimos esa necesidad de comprobar que tal vez la casa esté bien cerrada, que la llave del gas esté completamente cerrada también, o ver si se apagaron las luces,
ver si el perro ya comió, no sé, algo similar, ¿no? O el de tocar, a lo mejor hay personas que sienten la necesidad de que antes de que salgan a su casa, salgan de su casa, perdón, tienen la necesidad de tocar a una especie como de, no sé, como una imagen religiosa y, no sé, hacer una especie de ritual antes de salir, el contar, el ordenar, o el de almacenar y de rezar. La siguiente, por favor. Y en el caso del criterio B, vamos a tener que estas obsesiones o compulsiones van a requerir de mucho tiempo o causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La siguiente, por favor. En el caso del criterio C, estos síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, como una droga, un medicamento o una afección médica. Aquí este punto me causó un poco de ruido, ya que a pesar de que en la fuente que consulté mencionaba también encontré otra en la que hacía mención que habían personas recientemente, esto se ha dado en los últimos 10 años, que con la creación de estos suplementos que dicen o prometen que van a retener la información, que prometen que van a ayudarnos a la concentración, de ese tipo de productos, hay personas que sienten esa necesidad de tomarlos, especialmente cuando ya se encuentran en una etapa universitaria, que si no se lo toman, sienten esa necesidad, no, es que si no me la tomo no voy a poder concentrarme, no voy a poder dar lo máximo, no voy a poder rendir mejor, y bueno, pues aquí como que se contrapone, ¿no? De que si esa persona, digámoslo así, que se toma esos medicamentos, esos suplementos por un periodo largo de 10 años, bueno, pues posiblemente pueda que llegue a tener un daño a largo plazo. Entonces este punto como que es un poco controversial en ese aspecto. La siguiente, por favor. Y ya en el caso del criterio D, nos habla sobre que la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. La siguiente, por favor. Y bueno, ya adentrándonos en el tratamiento, pero antes de adentrarnos en el tratamiento, también quisiera mencionarles que según el diagnóstico diferencial, nos habla sobre que hay algunas afecciones o contra otras trastornos que podemos hacer un trastorno diferencial entre los que se destacan 3 principales, que son afecciones orgánicas, el trastorno de Tourette o otras enfermedades psiquiátricas como las que ya hemos visto, que se pueden llegar a confundir con el trastorno obsesivo compulsivo. Y ya entrando en materia de lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a ver que según la guía nos hablan sobre que hay 2 grupos de medicamentos que se ocupan como primera elección, aunque según se dice que va a variar un poco sobre el de la gravedad en que se encuentre el paciente, iniciando por los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, entre el que el principal representante va a ser la fluvoxamina, y en el caso de los antidepresivos tricíclicos va a ser la clomipramina. No sé si, doctora, me puede apoyar en este punto, ya que vi que habían dosis que variaban mucho y la verdad no sé cuál de ellas tomar. No sé si me puede apoyar en esto. Sí, Iván, como comentaste, este padecimiento es de los más graves. Pertenece a la ansiedad, pero es una ansiedad grave que se expresa con pensamientos obsesivos y las compulsiones. El tratamiento va a ser de primera intención con inhibidores selectivos, pero en dosis altas. En este caso, la fluvoxamina, el paciente responde con 200 a 300 miligramos día. También está otro inhibidor selectivo, la sertralina, también hasta 300 miligramos día. Y el tricíclico, que es la clomipramina, también hasta 300. O sea, son dosis muy altas las que tenemos que manejar para obtener respuesta. Y el tratamiento es más largo, puede ser de 2 a 3 años. Ok, doctor. Muchas gracias. Sí.
Y bueno, ya entre otros tipos de tratamiento que podemos recurrir son la venlafaxina, la buspirona, el clonazepam, entre otros. La siguiente, por favor. Y bueno, como otra forma de tratar a los pacientes con este trastorno, se ha demostrado que, o se ha documentado la mejoría con este tratamiento en conjunto con la psicoterapia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya en casos extremos, aunque la verdad no encontré biografías que documenten su utilización aquí en México, nos hablan sobre la terapia electroconvulsiva, que como les comento son en casos extremos, que se puede considerar en casos de resistencia al tratamiento. A su vez puede el paciente, por el uso de medicamentos, aumenta la frecuencia en estos episodios maníacos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les presento un pequeño video. Se los quise poner porque me pareció interesante que al momento de encontrar este pequeño cortometraje, no pude evitar ver los comentarios y vi que habían, sin mentirles, como 100 personas, más de 100 personas que se identificaban con este video. Entonces, por eso quiero presentarles este pequeño cortometraje. No sé si lo puedes reproducir, por favor. La primera vez que la vi, todo en mi cabeza se silenció. Todos los tics, las imágenes constantes desaparecieron. Cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, en realidad no tienes momentos callados. Incluso en la cama estoy pensando, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí. Pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue la curva de la horquilla de sus labios. O la pestaña en su mejilla, 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 la pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. La invité a salir 6 veces en 30 segundos. Ella dijo que sí después de la tercera, pero ninguna de las veces que pregunté se sintió bien, así que tenía que seguir haciéndolo. En nuestra primera cita, pasé más tiempo organizando mi comida por colores de lo que pasé comiéndola o hablando con ella. Pero le encantó. Le encantaba que tuviera que besarla y despedirme 16 veces o 24 si era miércoles. Le encantaba que me tomaba todo el tiempo caminar hacia casa porque había muchas grietas en la banqueta. Cuando nos mudamos juntos, ella dijo que se sentía segura, como si nadie nos fuera a robar, porque definitivamente había cerrado la puerta 18 veces. Yo siempre veía su boca cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba. Cuando me dijo que me amaba, su boca se curveaba hacia arriba en los bordes. En la noche, ella se acostaba en la cama y me veía apagar todas las luces y prenderlas, apagarlas 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 y prenderlas. Cerraba los ojos y se imaginaba que días y noches acababan de pasar frente a ella. Algunas mañanas empezaba a besarla para despedirme y ella solo se iba porque estaba haciéndola llegar tarde al trabajo. Cuando me detenía en las grietas de la banqueta, ella seguía caminando. Cuando me decía que me amaba, su boca era una línea recta. Me dijo que estaba tomando mucho de su tiempo. La semana pasada empezó a dormir en casa de su madre. Me dijo que nunca debió dejarme apegarme tanto a ella, que todo esto fue un error. Pero ¿cómo podría ser un error que no tenga que lavarme las manos después de tocarla? El amor no es un error y me está matando que ella pueda salirse de esto y yo no. ¡No puedo!
No puedo salir y encontrar a alguien nuevo porque siempre pienso en ella. Usualmente, cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes escabulléndose en mi piel. Me veo a mí mismo siendo atropellado por una infinita línea de autos. Y ella fue la primera cosa hermosa en la que alguna vez me he estancado. Quiero despertar todas las mañanas pensando en la manera en la que agarra el volante. Cómo mueve las manijas de la regadera como si estuviera abriendo una caja fuerte. En cómo sopla las velas, 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 cómo sopla. Ahora solo pienso en quién más está besándola. No puedo respirar porque él solo la besa una vez. No le importa si es perfecto. La quiero de regreso tanto que dejo la puerta sin cerrar y las luces encendidas. Y bueno, compañeros, eso es todo de mi parte. Ahora continuar en el siguiente tema. Bueno, sí, antes, bueno, habían dicho, chicos, que las preguntas al final, pero hay hay algunas preguntas. De cualquier forma, no nos va a dar tiempo a empezar con, bueno, este tema tiene una gran lista de criterios diagnósticos, como ya lo habrán visto. El TOC, al ver las repeticiones, ¿qué les hace sentir? Si su familiar fuera ese joven. La ansiedad. Sí, ansiedad, desesperación, sí. Y al paciente le ocasiona más. O sea, el pensamiento obsesivo de que, ¿y si no cerrar la llave? ¿Y si no apague la luz? Es tan inquietante que por eso realiza la compulsión. O sea, verificar y checar si le cerró o no le cerró y lo vuelve a prender y apagar, esa es la compulsión y está repitiendo y repitiendo. Por eso está dentro de la familia de los trastornos de ansiedad, es primo de la ansiedad, pero gravísimo. Es la ansiedad más grave, por eso les comento que las dosis son muy altas de lo que distimia, o sea, depresión grave. El 70% de los pacientes con TOC se deprimen gravemente. Hay tentativas suicidas porque el paciente, como se ve aquí, es consciente, o sea, tiene introspección, se da cuenta y como dice la definición del pensamiento obsesivo, es un pensamiento intrusivo ajeno a la voluntad. El paciente no quiere pensar en eso, pero no lo puede evitar y ve que le quita tiempo, que le quita vida, que le quita sus relaciones interpersonales, afecta su trabajo, su escuela, etcétera. Entonces se deprime. Y a veces el motivo por el cual van a consulta es por la tentativa suicida o por la depresión grave. Definitivamente sí sucede. Preguntaba Iván si efectivamente sucede que se aplica terapia electroconvulsiva. Sí se aplica en hospital, sí es frecuente porque hay pacientes que incluso con una medicación combinada de inhibidor selectivo y tricíclico no responden bien al tratamiento y limita tanto su funcionamiento que de 24 horas del día, 20 están con sus obsesiones y duermen 4 horas o duermen 2 horas, les quita todo el día. Y si aún con la terapia electroconvulsiva no funciona, obviamente se hace todo un protocolo de estudio. Es la única patología en la que está indicada la psicocirugía.
la cingulectomía. Como mencionaban, las partes afectadas es el cíngulo, la amígdala, el estriado, los ganglios basales. Solamente terapia electroconvulsiva en cualquier hospital psiquiátrico. Nosotros cuando estábamos en la residencia nos tocaba al residente aplicar la terapia electroconvulsiva. Tiene que ser obviamente en un hospital, que tenga el área médica, que tenga su carro rojo, que haya un anestesista. O sea, todo un protocolo de seguridad se debe de tener y se realiza, sí. En el caso de la psicocirugía, esta solo se realiza en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es el único hospital que realiza este tipo de procedimiento para casos muy graves y previo protocolo de estudio. Ya tiene que haber fracaso a lo mejor a 2 o 3 esquemas farmacológicos, terapia electroconvulsiva y finalmente se decide por la psicocirugía, obviamente valorando riesgo-beneficio porque tiene sus complicaciones y se somete a este procedimiento el paciente, obviamente en un caso muy grave de TOC. Puede ir con autismo, no es una comorbilidad frecuente. Por lo regular, el autismo es más frecuente que vaya combinado con déficit de atención, con discapacidad intelectual, no con TOC. Hasta aquí lo vamos a dejar porque sí les digo el padecimiento. Sí, Braulio. Tengo una duda, doctora, ¿cómo nos debemos comportar ante una persona que padece este trastorno? Bueno, primero explicarle que se entiende su inquietud, que la entendemos, porque la mayoría de los familiares lo que hacen es enojarse y les dicen que no exagere, que no es necesario, que deje de payasear o de hacerse el gracioso, porque piensan que esto es algo voluntario y les quita mucho tiempo, siempre llegan tarde, van atrasados en todas sus actividades. Primero, explicarle que lo entendemos, pero que no es saludable, que conforme pasa el tiempo va a irles quitando más tiempo y que pues definitivamente es necesario atenderse, porque así como comentabas, Iván, en estos casi 2 años se incrementó de manera alarmante el TOC. Hay muchos pacientes por todo esto del exceso de información y que en algunos casos hasta exageradas, ¿no? Las medidas de higiene que se estuvieron fomentando. Entonces, hay muchos casos de TOC en los últimos meses. Entonces, primero, entenderlo y explicarle que no es saludable, que no es necesario. Ustedes como médicos de primer contacto, manéjenlo como una patología. Explíquenle de sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, en el caso de contaminación, que es el más común, explicarle que lavándose una vez, solamente una vez, unos 15 segundos, con el jabón es suficiente para que se muera más del 90% de las bacterias y los virus, que después en la piel tenemos nuestra flora normal que nos va a defender, en la saliva también, en el tubo digestivo, en la sangre. O sea, tenemos nuestros propios mecanismos de defensa, anticuerpos, que nos protegen de una infección, de una contaminación. Tratar de ser objetivos, de que usen su razonamiento, porque no quiere decir que no piensen, que no tengan inteligencia, y explicarles que conforme pasa el tiempo les irá haciendo más, les irá produciendo más afectación en su vida, para que decidan acudir a tratamiento.
Bueno, les voy a pasar lista por si tienen alguna otra pregunta, pues me dicen. Gloria. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ruth. Presente, doctora. Sí. José Eric. Presente, doctora. Está bien. Max. Presente, doctora. Daniela. Presente, doctora. Está bien. Mariana. Presente, doctora. Damaris. Presente, doctora. Está bien. Carolina. Presente, doctora. Cintia. Presente, doctora. Bien. Julio. Presente, doctora. Leslie. Presente, doctora. Muy bien. Alan, ya te vi. Presente, doctora. Sí, está bien. Jessica. Presente. Diana Berenice, ya te vi. Presente. Ya está bien. Esmeralda. Presente, doctora. Ok. Miguel Ángel Carrillo. Presente, doctora. Ok. Ricardo. Sí, ya te vi, Ricardo. Miguel Ángel Ramírez. Presente, doctora, ¿se me escucha? Sí estás. Ok. Guadalupe. Presente, buenos días. Sí, está bien. Abigali.